Otra vez, grabar. Listo. Bueno, entonces... Tranquila, descansa en el Señor. En serio, no te estreses que te entendemos. Sí, esta es mi primera vez en Zoom. Bueno, vamos a entonces ese es un tema muy polémico, el tema de las ofrendas, el tema de los diezmos, porque se conoce por lo general que no es para la iglesia. Muchas personas hablan de que no es para la iglesia porque ya no hay templo, no hay que dar diezmos, solamente hay que dar como una ofrenda voluntaria, lo que tú quieras, lo que salga de tu corazón. Y ya para la iglesia de Cristo como tal no es necesario. Eso es lo que por lo general, pues no todo el mundo lo piensa, pero algunas personas lo piensan. Y tienen estas cuestiones de que como ya nosotros no tenemos templo, no podemos ir directamente a un templo. Entonces, en el Antiguo Testamento sí se daban diezmos y en el Nuevo Testamento ahora nosotros lo que damos son ofrendas, porque en el Antiguo Testamento las ofrendas que se daban eran diferentes. Entonces, nosotros hemos venido estudiando acerca de Cristo, como su cuerpo como tal, como el templo, su cuerpo resucitado al tercer día como el templo, y nosotros como iglesia como el templo de Cristo. Hemos venido entendiendo de que nosotros como iglesia somos baluarte, somos columna en el templo de Dios, somos baluarte de la verdad y columna en la casa de Dios, que es una manera también de llamar al templo de Dios, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, en ese entendimiento, ya nosotros no podemos decir que no tenemos templo. Verdaderamente tenemos un templo, verdaderamente hay un sumo sacerdote en ese templo y nosotros estamos siendo constituidos y entendíamos en estos días pasados que nosotros hemos sido ungidos con Espíritu Santo precisamente para ser sacerdotes, que era lo que en el Antiguo Testamento se usaba. Se ungía con aceite al rey, al sacerdote y al profeta. Ahora nosotros somos profetas porque hablamos la palabra de Dios, no de nuestra propia cuenta, sino la palabra del mismo Dios. Somos ungidos como esos profetas. Hemos sido ungidos como un reino de sacerdotes y nuestro rey, Jesús, ha sido ungido con Espíritu Santo y ese mismo Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos, ¿no? Entonces, en ese entendimiento, podemos ver de que el templo simplemente cambió, porque es que ese es el cambio que hubo en la ley. Lo hemos venido entendiendo durante todas estas semanas. La ley tuvo un cambio de que pasó de hacerse en un templo físico a un templo espiritual, por todas unas cuestiones de rebelión del pueblo de Israel y todo esto. Pasa de un templo físico a un templo espiritual, que es el cuerpo del Mesías y que es la iglesia. Entonces, en este entendimiento de que ya nosotros todavía tenemos un templo, de que nosotros hacemos parte de ese templo como iglesia, como personas individuales, en ese entendimiento vamos a empezar a ver todo el tema de las ofrendas y de los diezmos, ¿no? Eh, vamos a ir a... Vamos a ir inicialmente a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 3 al 9. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Que alguien lo lea. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 3 al 9. Listo. Del 3 al 9. Del 3 al 9. Entonces me perdió el 3. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mí, Dios entregó para su templo todo el oro y la plata que poseo, 100.000 kilos de oro de Ofir y 230.000 kilos de plata, finísimo, para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata,
y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1000 y de 100 soldados, y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Honoraron para las obras del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaban a Jehiel, el Gersonita, para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor y también el rey David se sentía muy feliz. Bueno, entonces, inicialmente vamos a empezar entendiendo cuáles son las singularidades del dador alegre, del cual nos habla Pablo en Corintios, y que la gente tanto usa como caballito de batalla para decir que nosotros ya no tenemos que diezmar, porque necesitamos entender el tema del dador alegre no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, para entender que es algo que no es nuevo, no es algo que Pablo se inventó, porque primero, Pablo era un intérprete de la ley, por decirlo de alguna manera. Pablo se había encontrado directamente con Cristo, y Pablo, a través de ese encuentro que tuvo con Cristo, entiende que Cristo es la sabiduría de Dios, entiende que Cristo es el propósito de todas las escrituras. Recordemos que hasta Pablo no se habían escrito ni los evangelios, ni el libro de los Hechos. Ellos no tenían un libro cuando Pablo se convierte. Pablo no tiene un libro primera de Pedro, Apocalipsis. Él no se puede guiar por la epístola del apóstol Juan, el evangelio del apóstol Juan. Él no se puede guiar por nada de eso. Él tiene un conocimiento previo porque él es judío de pequeño, de la tribu de Benjamín, y aparte de esto, entre los fariseos, porque él era de religión farisaica, entre los fariseos él tenía un puesto de mucho honor. Por eso es que él habla de que él no era cualquier fariseo, él era fariseo entre los fariseos. Eso habla de que él tenía un puesto de mando, y por eso es que cuando Esteban es apedreado, las ropas de este mártir cristiano se las ponen a los pies de este hombre, que no era cualquier mico de los palotes, era alguien muy respetado entre los fariseos. Entonces, para poder ser una persona tan religiosa, con tanto celo de Dios, con tanta autoridad de poder perseguir la iglesia, de poder apresar cristianos, tenía muy buena reputación entre el pueblo, como fariseo, como religioso. Su reputación era muy buena y su conocimiento de la palabra era extenso. Pero recordemos que cuando Jesús se revela a la vida de cualquier persona, y lo que veíamos el lunes, lo que el mismo Pablo dice, el velo no les es quitado sino solamente con Cristo. La Torá es entendida solamente a través como de un velo, y cuando Cristo llega a nosotros, el velo se corre y ya podemos entender la Torá, la ley, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, completamente en el propósito de Dios. No lo desechamos, lo entendemos. Por eso es que Cristo es el misterio de Dios. Por eso es que Cristo es la sabiduría de Dios, porque entendemos ese misterio, el velo se nos corre la cortina. Por eso es que cuando Cristo muere, la cortina del lugar santísimo se rompe en dos. Todo lo que estaba encubierto detrás de ese lugar de gloria en el Santo de los Santos o en el lugar santísimo, se rompe a través se rompe a través de la muerte de Cristo, se rompe el velo, y de esa misma manera todos los que creen en el Mesías, el velo tiene que ser roto, y nosotros a través de ese rompimiento de ese velo que nos cubre para no entender la ley sin el Mesías. Entonces por eso es que muchas personas dicen, es que la ley está abolida, o es que se abolieron los ritos
los ritos del templo, o se abolió esto, se abolió lo otro, o esto no se abolió, pero esto sí se abolió. No, nada se abolió. La ley es espiritual, antes la entendíamos física, ahora la entendemos espiritualmente. Y por eso es que retomamos ese tema de que antes el que mataba, ok, me está diciendo que quitaron los 40 minutos como un regalo de Zoom, algo así. Sí, tenemos 120 minutos. Entonces, por eso es que antes el que mataba solamente mataba físicamente, ahora el que mata es el que también odia, porque la ley se entiende en Jesús esa trascendencia de la ley espiritual, no solamente lo físico. Y lo mismo con todas las leyes rituales, con todas las comidas, con todas las bebidas, con todos los ritualismos, se tiene que entender de una manera espiritual y no se tiene que abolir. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Dios no se arrepiente ni cambia de parecer, porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, con todas esas consignas, debemos empezar a entender la ley y el templo en el Mesías. Entonces, muchas veces decimos, bueno, es que el templo ya no existe, ya lo único que nosotros tenemos que dar son ofrendas voluntarias. Y no o este dador alegre, ¿no? Ahora somos dadores alegres, lo que Pablo habla de ser el dador alegre. Y ni siquiera sabemos que en la Biblia y el rey David siempre en la construcción del templo, para la construcción del templo, lo único que habían era dadores alegres. En este texto que acaba de leer Mario, que es Primera de Crónicas 29, del 12 al 17, vemos que David se moría de ganas por instituir él mismo el templo. O sea, y lo digo, sí. Es que dijiste del 12 al 17 y yo leí fue del 3 al 9. Oh, sí, del 3 al 9. Ok. Está bien. Y ahora vamos a leer del 12 al 17, que me salté aquí abajo, pero bien. Primera de Crónicas del 3 al 9. Entonces David, en el buen sentido de la palabra, estaba que se moría de ganas por hacerle un templo a Dios con ese amor y esa devoción que él le tenía al Señor. Pero Dios le dice, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre y todo lo que le pasó a David. Pero también es de una manera profética. ¿Quién es el que ahora está construyendo el templo para Dios? El Hijo, Jesús. ¿Quién fue el que en su momento construyó un templo para Dios? El Hijo, Salomón. Los hijos son constructores. Y en algún momento eso lo entendíamos en la cultura hebrea, cuando el pastor nos lo explica, de que hijo en hebreo es ben, es hijo. Y casa es baná, que viene de la misma raíz. ¿Por qué? Porque el hijo en la cultura hebrea se entiende como un constructor. Y lo hablábamos cuando entendíamos el rol de la mujer. Por eso es que se habla de que la mujer sabia edifica su casa. Porque la mujer en el entendimiento hebreo se entiende, y lo hablábamos hace varias semanas, de que la mujer se entiende como esposa, se entiende como oveja y también se entiende en un sentido figurado como hija. Por eso es que la mujer sabia edifica su casa. Por eso es que Dios es padre, es esposo y es pastor, ¿no? De su iglesia. En ese entendimiento hebreo. Entonces, aún en el Antiguo Testamento, cuando David se propone en su corazón y empieza a hacer los planos para construir el templo, para dejarle todo listo a Salomón, él siente que Salomón es muy inexperto, él siente que Salomón no tiene suficiente sabiduría para hacer algo como lo que tenía presupuestado hacer. Y él, cuando uno empieza a leer crónicas y los libros de los reyes, David está muy preocupado de que Salomón no dé la talla, porque Salomón era joven, no tenía mucha sabiduría. Entonces él le dice
a Salomón, hijo, pide sabiduría, busca los mandamientos de Dios y se preocupaba mucho por esto, ¿no? Entonces, David recoge todo lo necesario para construir el templo de Dios, para que sea nada más que el hijo, Salomón, fuera y cogiera los materiales que ya estaban puestos, fuera y contratara a los artesanos y lo pusiera todo junto. Entonces, lo vemos también en Jesús, cuando él dice, la mies está ya lista, pero los obreros son pocos. Lo que se necesitan son obreros para que vaya y se recoja la mies. Y en este entendimiento de construir el templo podemos entender eso. El Padre ya ha dejado todo organizado, toda la plataforma organizada. Lo único que tiene que hacer el Hijo es coger lo que el Padre dejó. Por eso es que el Hijo nunca se desligaba del Padre. Por eso es que Jesús nunca se desligó de Yahweh, de su Padre. Él tenía que construir con las cosas que el Padre le dio para construir. Entonces, David recoge todas estas piedras preciosas, porque recordemos que el templo fue construido y enchapado de madera y después era forrado con oro y era forrado con cobre y era forrado con plata y es muy costoso lo que se hizo con el templo. Fue muy costoso, pero David todo lo dejó listo. Y cuando todo lo deja listo, él en Primera de Crónicas 29, del 3 al 9, dice, ya tengo todo listo, no me hace falta nada más. Ya el templo mañana se puede construir, porque ya todos los materiales están recogidos. La madera, el oro, la plata, el cobre, lo que se necesite ya está recogido. Pero entonces David, como tenía este fervor hacia Dios, y por eso es que Dios lo escoge para ser el portador de la promesa de ese Mesías que iba a venir, porque este hombre era un hombre tan interesado en entregar todo por Yahweh. Él dice en Primera de Crónicas 29, del 3 al 9, dice, además, aparte de lo que ya he conseguido, o sea, él dispuso su reino y las posesiones suyas y del pueblo para construir el templo. Eso lo tenemos que tener en claro. Lo tenía ahí listico. Aparte de todo lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios. ¿Cómo entendemos ahora el templo de Dios? Como el cuerpo resucitado de Cristo y como la iglesia. Nosotros, Mario, Stephanie, María Isabel, Adriana, Gustavo, Magdiel, Marilyn, nosotros, por amor al templo de Dios, que ahora es espiritual, ¿no? Entrego para su templo, ¿cuánto? No sé si me están siguiendo un poco con la lectura, pero dice aquí, entrego para su templo todo, dice, todo el oro y la plata que poseo. No estamos hablando del campesino que tiene una vaquita y entrega todo su oro y su plata, que es igual de apreciable delante de los ojos de Dios. Pero yo quiero que entendamos qué cantidad de oro y de plata estaba entregando David, que era un rey. Es un rey el que está diciendo, todo el oro y la plata que yo poseo, todo, no el 50%, no el 10%, no el 20%, no el 30%, no el 50%, no, el 100%, todo, por amor al templo de mi Dios. ¿Y dice cuánto es? 100,000 kilos de oro, de Ofir, que era un oro como muy refinado, como muy caro. 230,000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios.
para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. Y entonces cuando él entrega todo de sí, él como pastor de Israel, porque David había sido puesto como pastor de Israel, y eso también lo entendíamos en un estudio bíblico que vimos hace unas semanas, él como pastor de Israel dijo, yo entrego todo, 100%. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Dice, entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Eran unas ofrendas voluntarias que no eran unas ofrendas pequeñas, como ahora nosotros lo tenemos en la mente. Ah, es que las ofrendas voluntarias de las que habla el apóstol Pablo que nosotros ahora tenemos que dar, eso debe ser que eso es el 5%, el 1%, el 2%, y no todos los meses, cuando yo quiera, de mi corazón alegre. Si en septiembre yo no tengo el corazón alegre, pues, y lo tengo triste, pues entonces ese mes no doy. Y si en octubre tengo el corazón alegre, pues doy el 5 o lo que yo quiera. Porque por lo general, este pensamiento de estas personas que dicen, es que el diezmo es un robo, y eso que todavía no hemos entrado a tocar el diezmo. Apenas estamos empezando por todo el tema de las ofrendas. Pero por lo general la gente que dice es que el diezmo es un robo, no dicen que el diezmo es un robo porque quieren dar el 20, el 30, el 50, sino porque no quieren dar nada. Y dicen, es que esas personas que se congregan en esas iglesias, si ese diezmo lo cogieran para dárselo mejor a los pobres. Yo no conozco ni una persona de esas que dice que como el diezmo no es de Dios y que mejor se lo pudieran dar a los pobres, que coja mes a mes su diezmo y se lo dé a los pobres, porque eso sí es justo. O de esas personas que dicen, no, yo no doy mi diezmo en la iglesia porque eso no es bíblico. Yo doy mi diezmo mes a mes sin falta a los pobres. No conozco ni una persona que esté en contra del diezmo que lo haga. Por lo general es más bien como la codicia del ser humano la que nos lleva a pensar así y el desconocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara. Dice, donaron para las obras del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro. ¿Cuánto había donado el rey? 100,000 kilos de oro de Ofir. ¿Cuánto donó el pueblo? 165,000 kilos, más 10,000 monedas de oro. ¿Usted cree que esas personas cogieron? El 1% es lo que yo muy contentamente doy. No. David dice, este amor que me consume por el templo de Dios, yo voy a dar todo, todo. Por eso es que Jesús cuando llega al templo y ve a esa viuda, porque recordemos el contexto de las viudas en el tiempo del Señor, y es que las mujeres no trabajan, sino que las mujeres se dedican al hogar. Son los hombres los que trabajan y son los hombres a los que les pertenecen las heredades, ¿no? Cuando el hombre muere y si no hay hijos, o si también muere el hijo en la guerra, porque muchas veces esto era lo que pasaba, como le pasó a Noemí, que se le murió el esposo y que también se le murieron los dos hijos y quedó Ruth con ella, que no se, como una garrapatica, en el buen sentido de la palabra, que no se le despegaba. Entonces, estas mujeres quedan completamente en la quiebra. No tienen heredad, no tienen esposo que las sostenga, están solas y están desamparadas, ¿no? Una viuda joven como Ruth podía ir a recoger
lo que quedaba para los pobres. Ella lo que fue a recoger en el trigal, bueno, no, eso había cosecha era de cebada. Lo que fue a recoger allá fue lo que los trabajadores de Booz recogían. Ellos tenían el mandamiento por la ley de dejar un poquito para que vinieran los pobres y no regalárselos. Ellos no le decían a los trabajadores, vea, recojan todo lo que hay en el campo y el 10% regálenselo a los pobres. No. La ley de Dios decía, recojan todo, no recojan todo, dejen un poquito para que cuando venga el pobre lo recoja, él lo trabaje. Sí, era un regalo porque no le pertenecía, pero lo tenía que trabajar. No era sentarme y deme. No, sino vaya y consígaselo. Entonces esta mujer, Ruth, como era una viuda joven, ella va y se ciñe y hace lo que tiene que hacer y por la diligencia de esta mujer Dios la bendice. Y entonces el Señor ve a esta viuda. Dice que ella no dio el 10, no dio el 20, ella no dio el diezmo, ni dio el 50% de lo que era su sustento. Ella dio el 100% de su sustento. Y de ahí para allá, al otro día, ¿quién la iba a mantener si era una viuda? Nadie. Era una mujer que no trabajaba, que vivía de la caridad. Y muchas veces, ¿qué era lo que hacía el Señor? ¿Qué es lo que hace todo el tiempo el Señor en el Antiguo Testamento? Ustedes han abandonado a la viuda y al huérfano. Porque Israel, por la ley, tenía que hacer leyes, tenía que hacer como nación cuestiones para sostener a la viuda, como dice Pablo, a las viudas que verdaderamente lo son, a las viudas que no tengan familia, que no las puedan sostener, sino a las viudas que están solitas en la vida, y al huérfano, a los niños. Pero Israel no lo hacía porque se había corrompido y Dios todo el tiempo estaba ahí. Ustedes no hacen nada por la viuda, ustedes no hacen nada por el huérfano, ustedes, y por eso es que Dios también exalta tanto a Ruth, porque ella no dejó tirada a esa pobre viuda que se iba a morir de hambre, que no podía tener a nadie quien la redimiera. Ella no la dejó tirada, que se muriera a su suerte, sino que ella se entrelazó a esta mujer, tuvo compasión por esa viuda, aunque no era nada de ella porque su esposo ya había muerto, y Dios la bendice y aún la hace madre antepasada del mismo Mesías, porque Dios ama eso, ese corazón que de verdad pueda, ¿cómo se dice? Pueda dolerse del afligido, como el mismo Jesús lo dijo, que cuando nosotros, que nosotros podamos ser esos buenos samaritanos, que hagamos el bien al que tenemos al lado. ¿A quién? Al prójimo, al que tenemos al lado, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús ve con tanto amor la ofrenda de la viuda, porque ella dio esa ofrenda, como dice aquí David y como dice Pablo, ella fue una dadora alegre. Y en días pasados que yo hablaba con alguien que me decía, yo doy el diezmo, pero yo sé que eso no es necesario darlo, nosotros somos dadores alegres. Entonces yo le citaba ese texto de Crónicas y le decía, ¿tú sabes bíblicamente qué es lo que significa ser dador alegre? ¿Tú quieres ser dador alegre? Pues no es del 10%. ¿Quieres convertirte en un real dador alegre? Tienes que dar el 100%. Porque la Biblia habla de los dadores alegres como los que dieron el 100%. Y ahorita lo vamos a leer cuando estudiemos lo que Pablo decía a los corintios, que tanto se saca de contexto porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces, seguimos leyendo aquí. Dice, donaron para las obras del templo 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 360,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3 millones
300.000 kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas, las entregaron a Jehiel, el gersonita, para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Ahí está la clave. Ofrendas voluntarias y el pueblo estaba contento. Esa es la misma ofrenda de la que Pablo habla en Corintios, de los hermanos de Macedonia y de los corintios. Ellos dieron voluntariamente sus ofrendas. El que tenía piedras preciosas las dio, el que no, no. Ahí no dice, algunos de los que tenían piedras preciosas dieron sus piedras. No, el que tenía la dio. Entonces, decimos, no, es que yo ya no tengo que diezmar porque no estamos en el tiempo. Ni siquiera Jesús habló del diezmo, otra mentira, ¿no? Jesús nunca habló del diezmo y yo ahora lo que tengo que hacer es dador alegre y ya, que si me da alegría dar a la iglesia y si no, vamos a ver el contexto verdaderamente que es ser un dador alegre. El pueblo estaba muy contento de dar voluntariamente sus ofrendas al Señor y también el rey David se sentía muy feliz. ¿Cuánto dieron? El 100% de lo más valioso que tenía, ¿no? De la platica, de lo más valioso que tenían para canjear. Y nos vamos al versículo del 12 al 17, que está más abajito, y vamos a leer una oración preciosa que hace David. ¿Quién quiere leer Primera de Crónicas 29, del 12 al 17? Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrender voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Yahweh, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Hasta ahí, ¿cierto? Sí, hasta ahí. Qué oración tan especial la que hace David. Dice, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder y tú eres quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Porque las ofrendas para el templo, las ofrendas para construir el templo de Dios, para que el evangelio sea anunciado y más personas hagan parte como columnas y pilares del pueblo de Dios. Es una manera de gratitud hacia Dios. Es una manera es una manera de acciones de gracias, y eso también lo dice Pablo en los Corintios. Cuando nosotros damos del dinero que tenemos para que el evangelio pueda ser anunciado, para que la persona que está predicando no tenga que estudiar aquí la palabra un momentico y salir a trabajar 8 horas porque no tiene con qué sostenerse, porque el pueblo no le da, sino que pueda quedarse tiempo completo, sentarse, estudiar la palabra, meditar en ella, visitar a los enfermos, ir a los funerales, poder hablar con la gente,
poder tener consejerías, poder estar aquí, poder estar allá. Todo eso requiere de tiempo y entre más personas haya en la iglesia se vuelve una cosa más difícil de manejar. Y hay algo que me gusta mucho de mi pastor y es que si él no tiene algo en la vida, porque el pastor no tiene casa propia, y si él no tiene casa propia, no es porque él no haya tenido el dinero para comprarla. Él es una persona sumamente inteligente, que en su momento tenía una gerencia en Coca-Cola, le pagaban muy bien, tenía unos ahorros, más la liquidación, tenía un buen dinero para poder comprar su casa, para hacer sus cosas, pero el Señor lo llamó al ministerio y él toma todo ese dinero que tenía, todo, y lo entrega para el ministerio en el que estaba en ese momento, porque él no tenía iglesia. Dios lo llamó a él al evangelio hace como 20 años y la iglesia apenas tiene como 10. Él toma todo, él decía, no, pues con esto yo manejo, inicialmente, y él cuenta el testimonio, inicialmente él pensó, no, con esto yo renuncio a Coca-Cola, me dedico al ministerio, pero vivimos bien durante algunos años, sin necesidad de estarle cobrando a la gente por la predicación, porque al pastor nunca le ha gustado eso, al pastor nunca le ha gustado cobrar por predicar y por eso es que esas clases tan espectaculares que da las da gratis. A veces creo que es contraproducente, porque a veces regala todo, pero también es muy, muy bueno, ¿no? Y entonces él coge todo este dinero que él tenía ahorrado, más el dinero de la liquidación, más el dinero de las cesantías, más el dinero de eso, más el dinero de lo otro, que era un buen dinero, y lo regala completamente al ministerio donde él se estaba congregando en ese momento. Y así ha sido él con el pasar de los tiempos, del pasar de los años. De hecho, yo hablé con él hace como un mes por teléfono y me dice, Mari, estamos muy contentos, estamos aquí, pues ya no tenemos dónde congregarnos físicamente, pero vamos a poder congregarnos donde un hermano, que hay unas personas de la iglesia que tienen una escuela cristiana donde se les enseñan a los niños, ahí en Pance, donde se les enseñan a los niños todo lo que tiene que ver con el pensum académico, pero también se les ministra devocional, se les ministra palabra, y ellos, ese lote que tienen en Pance, está a nombre del pastor, el pastor lo sacó a nombre de él porque el pastor tiene muy buen crédito, entonces en ese momento a ellos como que no les podían soltar semejante responsabilidad de semejante lote, porque es un lote grande, hace años, y sí se lo soltaron al pastor por su crédito, pues él como responsable. Entonces ahora que ya no hay iglesia física, pues en el caso de que se abra completamente abierto para todo el mundo, pues el pastor dice, pues ahí hay un plan B. Sin embargo, me decía, yo estoy buscando otras opciones por ahí en el antiguo teatro en el antiguo teatro de Piedra Grande, de los carros, ¿cómo es que se llama eso? Autocine. Eso, en el antiguo autocine de Piedra Grande, por ahí más o menos estoy buscando, me dice, yo tengo un dinero ahorrado, pero lo voy a tomar si es necesario y si el Señor nos mueve a comprar ese lugar, lo voy a tomar para comprar el lugar y lo voy a poner a nombre de la iglesia, porque eso es de la iglesia. Y es un dinero que para mí, por lo menos, lo que yo veo de mi pastor es que es una persona sumamente dedicada al estudio de la palabra. Y la plata que él se gana como pastor es una plata sumamente merecida. Yo veo que el pastor, yo lo que veo del pastor es que él hace todo por la iglesia, es que él está aquí, es que él está allá, es que muchas veces se acuesta, trasnocha, y además él es muy perfeccionista. Él es de esa personalidad como no un centímetro para acá ni un centímetro para allá, él tiene que ser así y si no es así, se queda ahí hasta las 5 de la mañana hasta que le quede así.
Y es un trabajo, como dice Pablo, si otras personas reciben salario por hacer algo para ustedes físico, ¿cuánto más nosotros que hacemos lo espiritual, ¿no? Él en ningún momento desacredita eso. Y él de su trabajo, que también merecido se lo ha ganado, tiene sus ahorros, pero él siempre pone los ahorros para el servicio de la iglesia, siempre, siempre. Dice que una vez quería un carro, no sé, así un carro de lujo, y alguien de la iglesia le dice que le va a regalar ese carro y que siente en su corazón regalarle ese carro. Inicialmente él se negó, luego acepta el carro, lo manejó no sé por cuántos días o semanas, disfrutándolo, el juguetico, que era lo que él quería, y dice, yo como siervo de Dios no puedo tener este carro tan lujoso, lo voy a vender, y toda la plata se la metió a la iglesia. Entonces, verdaderamente es entender, por ejemplo, David como pastor de Israel. ¿Te vas, Adri? Dice, desconectarme porque vamos a viajar. Ok. Sí, ya vamos regresando y pues debo conducir. Entonces, muchachos, gracias. Si Dios permite, el lunes juiciositos y muchas gracias. Gracias, mi amiguita. ¿Me lo envías por correo, porfa, Mari, la grabación? Listo. Listo, dale, gracias. Chao, chicos, un abrazo, bendiciones. Bueno, creo que Gustavo también se desconectó hace rato, no me di cuenta que ahora se habrá desconectado, no avisó. Bueno, entonces, Creo que se quedó Gustavo sin señal porque también iba conduciendo. Le iba en un carro. Bueno. Entonces, David como pastor es el que primero se levanta y dice, yo voy a dar todo lo que yo tengo para el servicio del Señor, ¿no? Y la gente finalmente lo hace y David levanta esta oración tan hermosa al Señor y le dice, es como, te damos gracias a tu glorioso nombre y tributamos alabanzas. ¿Qué es tributo? El tributo es un impuesto, la carga tributaria que nosotros tenemos que tributar. Dice aquí David, tributamos alabanzas a tu glorioso nombre. Es la manera de nosotros decir, estamos agradecidos contigo, ¿no? Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo. O sea, ¿qué te podamos dar que a ti no te pertenezca? Y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron tus antepasados. Y me encanta porque siempre los hombres de Dios tenían muy en claro eso. David tenía un super palacio, quería construir un templo, estaban viviendo en Jerusalén. Ellos ya estaban allí, pero en su corazón sabía que esa no era su morada final, como dice el libro de los Hebreos. Ellos sabían que ellos eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo, yo sé, mi Dios, pero tú pruebas los corazones. Todo lo que tenemos es de Dios, pero la manera en la que nosotros nos despojamos de lo que tenemos es la manera en la que Dios también prueba nuestros corazones. Y con esto no les estoy diciendo tampoco cojan y todo el tiempo den el 100% de lo que tienen para ser dadores alegres. Las personas que eran dadores alegres lo fueron en un momento puntual de su vida o en varios momentos puntuales de su vida, pero no era que todo el tiempo estaban dando el 100% de lo que tenían, como la viuda de la ofrenda de Sarepta, la ofrenda de la viuda de Sarepta, que Elías va hasta donde esta viuda y le dice, ¿qué tienes de comer? Y ella dice, solamente tengo harina para hacerme una torta y con esto nos morimos ya porque no tenemos nada más para comer ni mi hijo ni yo. Dame eso a mí, le dice.
ella le ofrenda al hombre temeroso de Dios, no al charlatán que hace mercadería con la fe, sino que ella ofrenda al hombre que teme al Señor el 100% de lo que tiene y al otro día se quedaba sin nada. Y a mí me pasó algo muy particular, así, obviamente no, en ese momento no entendía todos estos principios de la palabra del Señor, pero hubo algo que me pasó hace años, hace muchos años, yo estaba en Pasión cuando me sucedió, y resulta que hubo un tiempo en el que mi mamá y yo no podíamos conseguir un empleo fijo. Mi mamá encontraba empleos malos, de ratico, y yo también. Y teníamos una carga financiera muy grande porque teníamos que pagar alquiler, teníamos que comer, y el Señor se muestra de una manera muy gloriosa porque con la célula que tenía en ese momento, recuerdo que ellos nos traían dinero para pagar el alquiler, recuerdo que ellos nos traían bultos de mercado para que comiéramos, y sí, nos sostuvimos, nunca pasamos hambre ni necesidad, pero recuerdo que en una ocasión, no me acuerdo por qué, yo tenía los últimos 160,000 pesos, y lo recuerdo tanto, tenía 160,000 pesos, no tenía más. Y alguien predicó, no me acuerdo quién predicó, ahí en Pasión, y yo estaba muy preocupada, pues porque es hermoso ver la mano de Dios en los hermanos, pero como que una cuestión que se va alargando tanto en el tiempo y no puedes conseguir trabajo y pues ya empieza a quitarte la paz y empieza a volverse como algo insostenible, ¿no? Y recuerdo que ese día yo cogí esos 160,000 pesos y le dije al Señor, Señor, esto es lo único que yo tengo. Y lo puse en el sobre y lo di, todo. Me quedaba sin un peso, todo lo di. Y me fui para la casa. Señor, porque estoy muy agradecida por lo que tú has hecho. Recuerdo que no lo di pensando que el Señor me iba a devolver nada. No lo di pactando, no lo di voy a dar y el Señor que me recompense. No, lo di de corazón. Como gracias porque tú has sido fiel durante todo este tiempo y di todo. Poquito, no era mucho, pero era todo lo que yo tenía. Y me fui para la casa esa tarde, me acosté a dormir y al otro día en la mañana me llama mi papá y me dice, hija, yo tengo un apartamento donde ese apartamento está desocupado. El apartamento realmente no es mío, el apartamento es de la hija de mi esposa, de la hijastra de él. Pero Dios ha puesto en el corazón de ellas prestártelo a ti, que no pagues alquiler. Y nosotras ya estábamos pensando cómo íbamos a pagar el alquiler ese mes ahí, o ya se nos había cumplido el alquiler. No me acuerdo bien cómo fue la cuestión allí. Recuerdo que él ese día me dijo, el apartamento está desocupado para que ustedes se vayan en el momento que ustedes quieran. Y yo le dije, pero nosotros no nos podemos salir de aquí todavía porque nos falta como 2 meses para que se nos termine de cumplir el contrato, o 3 meses, no me acuerdo cuánto hacía falta. Y si nos salimos ya, pues nos van a cobrar el destrate. Entonces él me dijo, el apartamento va a estar ahí esperándolas hasta que ustedes se puedan mudar. Y así lo hicimos. No recuerdo cómo solucionamos el tema de lo del alquiler, no me acuerdo si llegamos a una conciliación con el dueño. No recuerdo qué fue lo que pasó muy bien ahí, pero nos fuimos para este apartamento donde mi papá nos prestó, y ese apartamento nos lo prestó, por lo menos nos prestó ese apartamento unos 5 años, donde no estuvimos pagando alquiler, mi mamá y yo, y de ahí pues el Señor empezó a hacer otros milagros y después de ese apartamento pudimos salir para nuestra casa propia. Pero es ver la fidelidad de Dios, de que no hay que dar. O sea, David no está diciendo, Señor, yo te doy porque quiero ser más rico. Él está diciendo, yo te doy porque todo es tuyo y es mi manera de rendir
de humillarme, de hacerme más vil, de rendirme como rey y decir, no hay nada que no sea tuyo y yo todo te lo doy a ti. Pero no para que tú me des, sino porque te amo, porque amo tu templo, porque amo tus cosas. Entonces, cuando nosotros disponemos, tenemos esa misma disposición, y estamos hablando solamente de las ofrendas, cuando nosotros tenemos esa misma disposición para construir el templo de Dios, que es el templo que Yeshua está construyendo ahora, para que el evangelio llegue, para que los hombres y las mujeres de Dios puedan vivir del evangelio, pero los hombres y las mujeres que verdaderamente son temerosos de Dios, es un honor, es un amor, es una gratitud al Señor. Vamos a ir a 2 de Corintios 8, del 7 al 8. 2 de Corintios 8, del 7 al 8. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Si Isa puede leer. Segunda de Corintios 8, del 7 al 8. No sé si dije Primera de Corintios, pero Segunda de Corintios. 8, 7, 8. Sí. Dice, ustedes son ricos en todo, en fe, en habilidad para hablar, en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. Pero esto no lo digo como una orden. Lo que quiero es que vean que otros están decididos a ayudar para que así ustedes demuestren que su amor es verdadero. Bueno, Pablo también, como muchos pastores ahora, tenía muchos problemas con el tema de cobrar diezmos y ofrendas. La gente hablaba mal de él por esa situación y por eso muchas veces él decía, ¿sabe qué? Mi orgullo en Cristo es no cobrar los diezmos ni la ofrenda. Y no es que sea malo, sino que no lo voy a hacer yo. No es malo, sino que no lo voy a hacer yo. Entonces, le decía Pablo aquí a esta iglesia, dice, está hablando de las iglesias de Macedonia. En ese mismo capítulo, versículo 2, dice, en grande prueba de tribulación, la tribulación de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo era esta iglesia que estaba dando de manera abundante y que estaba dando de manera alegre? Eran profundamente pobres, ¿no? Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esta iglesia era una iglesia que era dadora alegre. Aquí Pablo está hablando de una ofrenda que ellos se propusieron dar como un año antes. Como que todas las iglesias, pareciera que todas las iglesias se propusieron dar como una ofrenda para las misiones. Aquí no está hablando de los diezmos, primero porque Pablo no era pastor de esas iglesias. Segundo, porque lo que se está recogiendo es una ofrenda para las misiones y se había concertado esa ofrenda con mucho tiempo de anticipación, que es lo que Pablo está hablando aquí. Y les dice, ahorita en ese pasaje que lee María Isabel, dice, ustedes son ricos en muchas cosas espirituales, dice, y en esta versión, nueva versión internacional, dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Dice, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor, lo que veíamos ahorita en Crónicas, en comparación con la dedicación de los demás. Entonces, bueno, vamos, seguimos antecitos, versículos antes, dice 2 Corintios 8:4, dice, después de decir que son profundamente pobres, dice, pidiéndonos, y que dieron más de sus fuerzas, dice, pidiéndonos con muchos ruegos, porque imagínese usted que le diga a una persona que es tan pobre, que quiere dar, o usted que le dice, pues no,
Yo que lo va a recibir si usted antes necesita que yo le dé. Yo creo que eso era lo que le decían los apóstoles. No, hermanos, tranquilos. Antes nosotros vamos a intentar traer una ofrenda para ustedes. Y ellos dicen que estas iglesias les piden con ruegos que les concedan el privilegio de participar en el servicio para los santos. Esta iglesia entendía espiritualmente que ellos estaban ofrendando para el templo de Dios, para la construcción del templo de Dios. Aquí dice, para el servicio para los santos. Y luego dice, versículo 13 al 15. ¿Alguien, por favor, puede leer el 13 al 15? Sí. Sí, te escucho. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobrará, y al que recogió poco le faltaba. Bueno, ¿y eso en dónde está escrito? En la Torá, ¿no? Donde dice que ellos salían a recoger el maná y el que recogía poco no le hacía falta y el que recogía mucho tampoco le sobraba. Todo lo que recogía era preciso para sus necesidades y Dios suplía las necesidades de todos abundantemente conforme a su necesidad específica. Entonces él dice aquí, no se trata de que ustedes pasen necesidades mientras los otros viven anchamente, como muchas veces los vemos en estos pastores de la prosperidad. Les piden y les piden y les piden a esas pobres ovejas que, mejor dicho, muchos de ellos hasta venden las casas literalmente para dárselas a esta gente. Y esta gente vive en mansiones de 10 millones de dólares y los demás padeciendo necesidad y ellos viviendo con holgura. Entonces, el apóstol Pablo dice, no se trata de que enriquezcamos al pastor o al ministro o a una iglesia y que la otra iglesia sea pobre. No se trata de eso. Se trata de que seamos razonables, de que si yo veo que hay alguien en la iglesia que tiene una necesidad y como dice el apóstol Santiago, cierro contra él mi corazón, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en mí si yo tengo para ofrendarle, si yo tengo para darle? Eso es lo que está hablando aquí Pablo, ¿no? Y luego pasamos a 2 Corintios 9, versículo 5. Dice, voy a leerlo yo. Y voy a seguir leyendo más abajito, desde el versículo 5. Dice, así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esta generosa colecta. Ellos tenían una colecta programada, una ofrenda programada, que ustedes habían prometido. Ellos ya se habían comprometido con esa colecta y aquí este pasaje dice que desde un año atrás. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Así lo dice este pasaje aquí. Reina Valera dice, para que esté lista como la generosidad y no como exigencia nuestra. O sea, lo que Pablo no quería que sucediera era que él ya había hecho planes con esa plata, de algún modo, porque ya ellos habían quedado en que se iba a dar esa plata, todos se habían comprometido y habían comprometido ese dinero para las misiones. Y él dice, yo les he hablado muy bien a la gente de su actitud en Cristo, de su fe, de su abundancia en muchas cosas. Y por eso mando a Tito adelante, porque quiero que todo se prepare con anticipación y no los coja yo desprevenidos y de pronto que ustedes no tengan la ofrenda que ya nos prometieron.
Dice, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo no tenemos que dar? Por necesidad. Como, primero, como lo hizo, ¿cómo se llamaba? Aquila y Zafira. Se me olvidan siempre los nombres de esta pareja que murió porque había prometido algo y dio menos. ¿Cómo era que se llamaban? ¿Aquila y Zafira? Bueno, ahí me confirman, no sé por qué siempre se me olvida. Ellos se dieron cuenta que todo el mundo estaba dando y pues ellos no querían quedar mal delante de la sociedad. Entonces ellos dijeron, nosotros también vamos a ser dadores alegres y vamos a dar el 100% de lo que tenemos, pero mentiras. Ellos lo que querían era quedar bien. Ellos lo que querían era alabanza. Qué generosos son. ¿Aquí les Zafira? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, eso, aquí. No, la otra pareja que eran siervos era Aquila y Priscila. Ananías y Zafira. Bueno, ahí mezclando una cosa con la otra yo. Pero entonces, no lo tenemos que hacer ni por vanagloria, como lo hicieron ellos, ni por necesidad. No estamos llamados a dar, necesito que Dios me dé esto, entonces voy a dar esto para que Dios me dé. ¿No? Dice, esa es una manera incorrecta de dar. Usted no tiene que dar para que Dios le dé nada, por necesidad usted no tiene que dar, ni tampoco con tristeza. Pero está hablando de ¿qué? De la ofrenda, porque la ofrenda era voluntaria. La ofrenda es voluntaria. Esta ofrenda es voluntaria, él no le está hablando de los diezmos, en ninguna parte tampoco dice, y es que como el diezmo ya fue abolido, yo por eso les estoy hablando de las ofrendas. Es como si en algún punto de la palabra él está hablando, no sé, de un mandamiento. Y entonces por pensar nosotros que él está tocando determinado mandamiento, determinado tópico, ya pensamos automáticamente que sus pensamientos, lo que él quiso decir y se imaginó, es que el otro mandamiento no lo teníamos que cumplir. Él en ningún momento ni está sugiriendo eso, ni lo está diciendo tácitamente. Está hablando de las ofrendas, porque esa era la cuestión con la que había quedado con la iglesia de Corinto. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Lo voy a poner aquí en la otra versión. Versículo 9. Como 8, perdón. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. No necesitamos tener extravagancias ni tener de más. Necesitamos vivir con lo necesario. Como dice Jesús, el pan de cada día, dánoslo hoy. Tengan lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Está hablando aquí de las ofrendas. El que suple semilla, el que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. O sea, no piensen que por dar tampoco les va a hacer falta nada. Dios les va a dar todo lo que ustedes necesitan. Y también los va a hacer que sus frutos de justicia se multipliquen. Ustedes serán enriquecidos. Esperen un momentico. Bueno, entonces me salí de aquí. Dejémoslo hasta ahí por el día de hoy. Y dentro de 8 días vamos a seguir leyendo acerca de
vamos a seguir estudiando acerca de lo de la ofrenda voluntaria, vamos a terminar de estudiar acerca de la ofrenda voluntaria y vamos a hablar y vamos a tocar un poco más acerca de los diezmos para que nos quede un poco más claro esta cuestión. Y hay un texto maravilloso que ayer estaba leyendo en los Salmos acerca de José, que en ese texto nos vamos a centrar el lunes confiando en el Señor y ya el martes hablamos ya de Mateo, digo el martes no, el jueves, hablamos de Mateo 24, pero vamos a seguir tocando ese tópico que es tan hermoso, porque vamos a entender, vamos a seguir entendiendo que Dios impacta nuestra vida de todas las maneras y a Él tenemos que rendirle todas las cosas que nosotros somos y todas las cosas que nosotros tenemos de manera integral. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Mira, aquí hay un texto que me lo traía mucho porque fue de esas cosas que como que te enseñan y nunca te olvidas. Está en Marcos 7, de 9 al 13. Marcos 7, del 9 al 13. Y habla de las ofrendas, y era acerca de lo que tú decías ahorita. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Yo creo que es Marcos, creo que tú dices Mateo, ¿cierto? Hacia Marcos 7, de 9 al 11. Ah, bueno. Sí. Por lo menos lo que tú decías ahorita de que Dios mira con qué corazón estamos haciendo la ofrenda. Y pues obviamente en este caso, una persona que le niega ayuda a sus papás o a su mamá en este caso, y diga que es que esto es ofrenda a Dios, o sea, ahí no está teniendo bien su corazón delante de Dios para presentar esta ofrenda. Yo recuerdo también hace muchos años, una prima me hizo el comentario de un amigo de él, que era una persona que no vivía conforme pues a una vida cristiana, pero ella decía, como él ganaba por comisión, que nunca dejaba de ofrendar ni de diezmar, porque esto hacía que le fuera bien a él. Y ella me preguntaba acerca de esto. Y yo, no, pues no, realmente sí, no sé qué decirte. O sea, ella se quedaba aterrada porque el muchacho pues no era una persona realmente cristiana, pero sí nunca dejaba ni de ofrendar ni de diezmar, para que le fuera bien económicamente. Sí. Y yo creo que es algo que nos añade, que no nos quita respecto a lo de la ayuda a los papás. Aquí el texto está hablando acerca de las ofrendas que se daban en el templo. Y lo que vamos a hablar dentro de 8 días es acerca de que el diezmo es como lo mínimo obligatorio que se da, ¿no? La ofrenda es tu generosidad. Y muchas veces, lo que yo tengo para darle a mis papás, mejor lo voy a dar en el templo porque es más piadoso dárselo a Dios que colaborarle a mis papás. Y se justificaban de esta manera cuando los papás, de pronto ancianos, estaban pasando necesidad y se creían más justos por estar dando al templo. Entonces, como dice el apóstol Pablo también en referencia a esto,
el que no provea para los suyos, y en especial para los de su propia casa, es peor que un incrédulo. Entonces, es importante proveer para los nuestros, para los de nuestra propia casa, estar pendientes de ellos. Ay, la ofrenda que doy en la iglesia es más importante y voy a desamparar a mis padres. Pero tampoco no voy a darle nada al reino de Dios porque voy a darle a mis padres. O sea, cumplan el mandamiento. Hay un mandamiento para cada cosa. Cumplan el mandamiento y no se justifiquen para hacerse, para que la gente piense que ustedes son más santos. Como que ellos se paraban en las plazas a orar y mostraban que en su cara que tenían ayuno y todo eso. Solamente era para que la gente pensara que ellos eran más espirituales, pero no era verdaderamente lo que había en su corazón, incumplían el mandamiento. Entonces, lo mismo que Jesús les dice aquí, pero en otro tópico. No sé si Isa de pronto tiene un comentario o alguna pregunta. Sí, que ahí uno cae en cuenta, pues viendo lo que significa ser un dador alegre, pues se da uno cuenta que la ofrenda es, o sea, en cuestión de valor monetario, pues es mucho más alta que el diezmo. O sea, representa muchísimo más. Y a veces uno dice, yo prefiero dar una ofrenda y resulta que da menos del diezmo. Pero entendiendo esto, obviamente es muchísimo mayor. Y también lo que por muchas, inconscientemente a veces se ha enseñado, consciente e inconscientemente se ha enseñado de que saque su ofrenda, su diezmo, su ofrenda, y pídale a Dios, o piense en eso que usted quiere para que el Señor le supla esa necesidad. Error, eso pues no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, a veces uno sí intenta, o en su ignorancia, como intentando canjear el milagro, ¿no? Yo te doy, pero tú me das, porque yo no tengo nada, te doy esto, Señor, pero acuérdate que necesito tal cosa. Y no es así. Entonces ya uno entiende que cuando utilizan eso, se mueven tanto como las emociones, y a veces la gente dice, yo voy a dar porque necesito tal cosa. Y cuando no ven la respuesta que dieron, pero no recibieron, entonces, no, es que eso no sirve, o bueno, cantidad de cosas. En el mismo pueblo cristiano uno a veces escucha que dicen, no, es que el diezmo ya está anulado, Jesús nunca habló del diezmo. Me gusta chévere el tema porque ahora sí voy a ver, bueno, Jesús realmente dónde habló del diezmo. Bueno, imagino que lo vamos a entender más adelante. Y ahora también entiendo por qué Jesús miró con amor a esta viuda que dio una sola monedita. O sea, yo sí lo había entendido de que era lo único que tenía, pero no entendía lo que era ser un dador alegre. Entonces ahora entendiéndole de esa manera, digo, esta mujer de verdad no tenía nada, o sea, nada de su corazón decidió darlo todo. Por eso ahora entiendo por qué Jesús la vio con amor y por qué esa ofrenda de ella fue mucho mayor. Entonces me parece muy hermoso verlo ahora sí, poderlo entender como más claramente y poderlo también enseñar de una manera más clara, porque a veces uno como cristiano no tiene muy claro sobre el diezmo y sobre la ofrenda. Y es muy chistoso porque yo ayer pensaba en el diezmo y entonces yo decía, a ver, a uno le dicen Shabbat, ya no se guarda. Los mandamientos, ya eso caducó, la ley caducó, pero si el diezmo está en la ley, entonces ¿por qué el diezmo sí permanece hasta ahora? O sea, ese diezmo y la ofrenda, pues anulémosla entonces también porque es parte de la ley, ¿no? Pero eso sí se sigue pidiendo, que es lo que me conviene monetariamente. Entonces, cogemos cosas de la ley que nos convienen, esas todavía se aplican, pero las otras no, el resto no se aplican. Y ahora que traes a colación lo de la ofrenda de la viuda, que también son cosas que la gente dice, no, es que Dios no se fija en lo que yo doy. Dios no se fija en cuánto doy, hay el Dios dinero y hay el Dios verdadero.
y Dios no se fija en mi dinero. Entonces, ¿por qué Jesús estaba sentado o de pie mirando lo que la gente estaba dando? Porque él vio que habían ricos que daban mucho, que era de lo que le sobraba. También estaba viendo esta viuda que estaba dando poquito, por eso quiere decir que él prestaba bastante atención a la gente que estaba dando. Y curioso lo que Pablo dice sobre que todos estén en equidad, en que usted no va a darle a otro para enriquecer a otro y usted se va a quedar sin nada y va a aguantar hambre, por ejemplo, sino de darlo con equidad, porque es que se está promoviendo lo que decías. Viene el supuesto hombre de Dios en tremenda camioneta blindada Igual y de hay que darle al hombre de Dios, está haciendo la obra del Señor y la gente queda sin nada por darle a ese hombre de Dios. Y si yo me pongo a ver lo que dice Pablo, ¿qué haría Pablo con este poco de gente que está haciendo esto? ¿Cómo haría la confrontada que les pegaría? Pero más por uno ser ignorante y no leer. Pero miren lo que Entonces, hacía la iglesia, o sea, aún así, lo que Pablo está hablando es de equidad, pero ¿qué hizo David y qué hicieron las iglesias de Macedonia? Que eran muy pobres, dieron hasta, dice Pablo, más de con sus propias fuerzas lo que podían dar. Y le rogaron que por favor les dejara dar. Porque ese es el amor que uno debe tener por la obra de Dios, no porque alguien venga y te diga pacte y siembre en el hombre de Dios para que seas prosperado. No, David, en ningún momento a David se le aparece el profeta y le dice, da todo lo que tienes. No, fue esa cuestión de ser dador alegre tiene que nacer de algo muy espontáneo en tu corazón, de decir, me propongo esto en mi corazón, lo doy con alegría, aunque sea todo lo que yo tengo, pero no me importa porque soy feliz. Es como eso, ¿no? O volvemos a lo mismo. La viuda que dio todo lo que tenía, en ningún momento Jesús dijo, ay, venga mi señora, usted cómo va a dar eso? Si usted no tiene, yo sé que usted no tiene más, mi señora, no se preocupe, mire, mejor tenga, yo le doy, pero vaya y pesque tres panes, tres peces y los trae la señora, porque mi señora, usted cómo va, yo sé que usted no tiene más. No, Jesús la dejó. Esa es la gloria de ella. No tenía nada más, pero era lo que había en su corazón. Porque es que estamos en una sociedad donde todo el mundo exige cosas, donde todo el mundo está así, que el gobierno me dé, que me dé, y que me dé más, y que me dé más, y que todo el mundo me dé, y que me den aquí, y que me den allá, y que me den, y que me den, y que me den. Pero todo el mundo quiere que otro le dé, pero ellos no quieren dar. Que otro nos dé, que los más ricos nos den, que el gobierno me dé, pero yo no tengo, yo no doy. Creo que hay un proverbio que dice, el perezoso desea, el perezoso desea y nada obtiene, desea, dice que el inteligente alcanza, algo así. pero hay uno que dice, pero el diligente, pero el dadivoso es prosperado, algo así. Y lo leí esta semana y se me olvidó dónde estábamos, a ver si de pronto aquí lo encuentro. ¿Alguien tiene de pronto otra cosa para decir mientras lo voy buscando aquí? Esta semana lo leí. Proverbios 13:4 que dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ese también, sí. Es que hay varios. Ya, aquí. Proverbios 21-25 y 26 dice, la codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan a trabajar. Todo el día se la pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. Dice el proverbio. Proverbios 21 del 25 al 26. Sí. Todo el día se la pasa codiciando, pero trabajar no quiere. Lo que quiere es que le den y se la pasa fantaseando. Mira, Pero el justo no es el que está ahí. No, el justo da.
da con generosidad. Eso es lo que hace el justo. ¿Qué vas a decir, Isa? Que por eso también es muy importante ver el testimonio de los pastores, porque conforme, por ejemplo, uno sabe que son personas que están trabajando de verdad en la obra del Señor, que uno los ve que son diligentes, de que, por ejemplo, lo que decías del pastor Carlos Rabat, y hablo también de mis pastores, pues de Alex y Derly también, que son personas que uno sabe que su testimonio es correcto, de que están trabajando para la obra, y eso es importante. Lo que decías, por ejemplo, del pastor Carlos Rabat, de tener el tiempo de tranquilidad, de decir, no voy a dedicar a estudiar porque lo que están aprendiendo lo está dando completamente gratis, pero yo estoy, o sea, como iglesia, poder decir, yo lo estoy aportando y lo estoy dando porque esa es la labor que él tiene para pastorearnos a nosotros, darnos un alimento sólido, pero también para yo sostener la obra. Y cuando yo entiendo que sí, el diezmo y la ofrenda se aplica ahora, yo creo que de una manera mucho más importante porque Cristo ya vino y porque ya no es un templo físico normal que puede ser profanado, sino que ahora es Cristo mismo el templo y la iglesia misma. Entonces, con mayor honra yo voy a dar, porque es para el Señor. Y entendiendo que la obra, que de una u otra manera, aparte de mi predicación, estoy honrando a Dios con lo que Él me está dando, como lo dijo David. Es que yo te estoy dando lo que es tuyo. Entonces, bajo este contexto, creo que es como mucho más claro, un poco más maduro de entenderlo también. Y esta persona que me decía acerca de lo que de que diezmaba, pero de que el diezmo no era un mandamiento, yo le decía, listo, digamos que el diezmo no es un mandamiento, que ese mandamiento ya se abolió. Pero no me vengas a decir a mí que ya el diezmo no es necesario para dar menos del 10%. Si me vas a decir que ya no vas a dar el diezmo, no es para dar ni el 5, ni el 2, ni el 1, ni el 8, es porque vas a dar mucho más del diezmo. Pero por lo general la gente la coge es por el otro lugar. Y me decía, ¿y qué pasa con el indigente, por ejemplo? ¿Cómo va a diezmar un indigente? Y yo le decía, no, es que los justos no son indigentes. Le dije, la Biblia dice, pobre fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, para empezar, el indigente, hay otras cosas que tiene que solucionar con Dios, que no tiene que empezar por el dinero. Hay otras cosas diferentes que tiene que solucionar con Dios, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, sí, el indigente tiene algo que solucionar con Dios, pero yo no voy a empezar con el dinero, otras cosas, ¿no? Marilyn, quería hacerte una pregunta, es que la última vez, el lunes, yo no anoté la cita bíblica donde dice que ellos no pudieron, es en el Nuevo Testamento, que dice que no pudieron ver a Jesús, algo así, que porque tenían un velo, es que no recuerdo cómo dice, pero lo nombraste al principio de, ahora cuando empezaste. Sí, ese texto yo no lo apunté aquí, porque ese texto yo lo leí la semana pasada y me surgió así en el estudio bíblico, pero eso está en Corintios. Creo que está en segunda de Corintios. Vamos a ver si lo apunté aquí. Cristo es el templo espiritual. Vamos a ver. Porque ya no hay un texto. Me dijo que no. ¿Tú sí lo tienes? No. Ok, vamos a ver. Sí, sí, no lo digo. Mientras predicamos, eso no. Creo que yo se lo mandé. Ah, Segunda de Corintios 3:13. Sí, fue Segunda de Corintios 3:13. Eso sí, esa. Ujú. Al 17. Yo tampoco lo escribí porque me salió así de que lo había leído esa semana. Pero lo voy a apuntar también aquí, luego ahorita que les cuelgue. Bueno, entonces vamos a orar y de todas maneras es muy edificante entender estas cosas, entender estos pilares de nuestra fe, de que como han salido tantos ladrones y mercaderes de la fe, lo que hacen muchas veces es permear y contaminar el corazón de las personas.
pero nosotros no podemos permitir que eso nos suceda, ni podemos permitir tampoco que el Dios de las riquezas se convierta en un ídolo en nuestro corazón para no darle de manera alegre hasta el 100% de todo lo que tenemos al Señor, para que el templo de Dios sea construido. Que esa es nuestra manera de darle acción de gracias, porque todo lo que nosotros tenemos, Él nos lo dio. Y es importante, porque también eso da testimonio de lo que nosotros somos espiritualmente, lo que Pablo también decía, y por eso cité también este texto. Creo que me salí. Cité también este texto aquí que dice, dice, sino que con sinceridad quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Procuren sobresalir en esta gracia de dar. Es importante que seamos dadivosos. El justo da. El perezoso se sienta a codiciar y a que le den. Bueno, vamos a orar. Eterno y poderoso Dios, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, por permitir reunirnos aquí en tu nombre, Señor, para exaltar tu santo nombre, para honrarte a ti, Dios mío. No como los que buscan agradarse a sí mismos, ni agradar a sus propios pensamientos ni convicciones, sino como aquellos que buscan encontrarte a ti y agradar a quien que los tomó como soldados. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque ella se explica perfectamente desde Génesis hasta Apocalipsis, porque cada día tenemos que aprender más, Señor, a honrarte a ti, Dios mío, y no solamente en esa honra a ti y al templo que tú estás construyendo, sino también poder cumplir los demás mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Te bendecimos en esta tarde y a ti te damos la gloria, el honor, la alabanza y el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí se me olvidó. Amén.